Qué puro se ve. Enciéndele el foco, ¿qué? No, pero sí, así está bien. Los focos se ven ahí. Que como se oscurecen las gafas con la luz. Está bien. Me coge el sábado de Reñaña y me dice, ¿qué? Has terminado de darle palique a Diego Cervantes y ahora empieza con el Guar Rojo. Con la Cruz Roja, digo, muchacho. Pues bien, tenemos con nosotros al presidente del Grupo Naturalista del Ciguatalejo, Maximiliano Caballero, para que nos relate su impresión y la de su grupo sobre el tema de los miles de peces muertos en el río. Este desastre que ha acontecido en nuestra ciudad, en nuestra comarca, y que ha alertado la preocupación de muchos ciudadanos y sobre todo no solamente de la comarca, sino de la región. Maximiliano, la noticia, ¿cómo te ha caído? Pues la verdad es que la noticia me ha caído como un bombazo, pero una noticia que, como ya hemos dicho en algunas entrevistas que hemos tenido aquí en esta televisión, prácticamente se esperaba. Por supuesto, no es que estuviese ansioso de que ocurriese algo así para que la gente se alarmase un poco, pero pienso que si esto sale a la luz y la gente empieza a moverse un poquillo, puede ser positivo con una reacción de la gente ante esto. Bien, Maximiliano, lleváis muchísimos años el Grupo Naturalista de Cigalarejo tratando de explicar a la sociedad entera el peligro de muerte que iba a tener el río Mula, que es nuestro río. Algo que tenemos muy en común la comarca del río Mula, que lleva su nombre. En estos años, vosotros, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Y en qué momento os encontráis frustrados ante la historia de que, en realidad, no se os ha hecho caso hasta que al final han muerto esos peces? Mira, llevamos ya 4 años detrás de la regeneración del río Mula. Sinceramente, llevamos ya ríos de tinta escritos y cantidad de reuniones y de entrevistas hechas para ver si se puede tomar alguna medida contra los problemas que el río Mula tiene. Si no te importa, vamos a hablar de los dos ríos que son el río Priego y el río Mula, que son los que entran en nuestra comarca y son los que están ahí presentes y los que están sufriendo este deterioro. El río Priego, como hemos dicho muchas veces, va limpio, perfectamente cristalino, hasta que entra en la zona de Mula, en la zona de la Junta de los Ríos. Siguiendo muchas veces el cauce del río, hemos visto que verdaderamente hay destrozos ecológicos y que lo hemos denunciado. Quizás el fallo es que lo hayamos denunciado de palabra. Porque pienso que a los ciudadanos hay que advertirles de los graves riesgos que se están haciendo contra los ríos. Y pienso que eso es una cosa que compete a la administración. Nosotros, por nuestra parte, el Grupo Naturalista, hemos hecho cantidad de panfletos informativos, estuvimos haciendo una revista, hemos hecho entrevistas aquí, hemos escrito muchas veces en los periódicos. Lo que pasa es que hay cantidad de personas que no leen la prensa ni oyen las noticias. Entonces, claro, cuesta mucho trabajo llegar hasta ellos y nosotros no somos un grupo que económicamente hablando estemos bollantes. Cada cosa que hacemos nos cuesta el dinero a nosotros porque no tenemos ningún tipo de subvención. La tuvimos hace ya 3 años, pero claro, aquello se invirtió en un material que eran prismáticos y libros y demás para nuestra propia formación y lógicamente después no se nos ha vuelto a dar ninguna subvención. O sea que cada cosa que hacemos nos cuesta el dinero y cuesta muchas veces trabajo llegar hasta el público. Pienso que el hecho de dar información corresponde a la administración y es ahí donde está el fallo, porque yo hasta ahora no he visto ningún tipo de información sobre cuáles serían los perjuicios que se están produciendo al río Mula. Pienso que ahí está uno de los grandes errores, el no dar información. Entonces, lógicamente, se llega a este tipo de desastres. Y no es este el único que se está produciendo. Hay otros que no se ven a la luz o que no se ven tan claramente a los ojos del pueblo que se están produciendo. En la última reunión que estuve aquí
hablé de sorpresas que nos encontramos en los montes cuando, pues no sé, se ven apertura de las canteras nuevas, se ven vertidos de algún tipo de desagüe, de granjas, etcétera, etcétera, y que van a parar directamente al río. Entonces, en fin, eso son cosas que se están produciendo constantemente, que este no es el único desastre que hay. Bien, Maximiliano, ¿pudiste escuchar las declaraciones de anoche del alcalde de Albudete, José González Cortés, haciendo un llamamiento a los alcaldes, a los ayuntamientos de la comarca para solucionar el problema? ¿Qué tienes que decir al respecto? La verdad es que cuando vi la cara de este señor en la televisión, lo conozco de vista, vi el reflejo de la impotencia que se sufre cuando se ve un desastre tan de lleno y dices tú, uy, ¿qué puedo hacer yo? Esto es una cosa que es de muchas personas y que no se movilizan los demás. ¿Qué puedo hacer? Se veía clara, o sea, cara de tristeza de este señor y pienso que, bueno, que es una cosa que es triste, que dejemos ver morir un río. Pienso que es triste. Yo pienso que nuestros hijos y la gente que viene detrás de nosotros tiene el derecho de ver ese río pues, limpio, si es que es lo mínimo que se puede pedir. Y ya no solamente limpio de vertidos, sino de escombros que son cada día más y más. Y por el ayuntamiento muchas veces que lo limpia, más se acumula. Porque lógicamente no hay ningún sitio donde tirarlo. Entonces, si los pueblos que hay de Mula para abajo no tienen depuradora, ¿cómo depuran sus aguas? Pues es ilógico. Y si Mula tiene una depuradora que ya hemos hablado varias veces de que no es suficiente, demostrado científicamente y técnicamente, pues hay que acelerar las cosas. Si no, todo el rollo ese de los periódicos de que si el río Segura se va a empezar a limpiar y se va a regenerar y que tatín, ¿verdad? Que si 2.000 millones, que si 3.000 millones, se habla de 2.000 millones y tal, y no somos capaces de intentar que en nuestro pueblo haya una depuradora que funcione, y que los demás pueblos de nuestra comarca, que parece ser que es la Cenicienta de Murcia, no tienen una pequeña depuradora donde depurar las aguas de la industria, lógicamente el río es imposible que se ponga regenerado. Bien, ¿penséis llevar a cabo alguna actuación del Grupo Naturalista de Cigalarejo después de la sorprendente noticia de los miles de peces muertos en el río Mula? Nosotros no paramos, José Luis. Actuar contra esto, sí, vamos a intentar, si puede ser, pues manifestarnos de alguna manera, incluso cuando hagamos la reunión y si el grupo así lo decide, pues intentar hacer una denuncia a la Agencia Regional de ante la Agencia Regional de Medio Ambiente, pero que el grupo va a seguir trabajando en este aspecto, que seguimos trabajando y que no ha hecho falta que sea esto la chispa que salte, la crítica nuestra ante esta situación, sino que nosotros seguimos criticando el sistema y lo seguiremos criticando mientras no haya una solución clara. Bien, ahora después de esta noticia, o incluso antes cuando veían los problemas ya en el río, ya se estaba tratando sobre la ampliación de la depuradora de Mula, ya se estaba tratando incluso sobre el quitar el vertedero que da a una ladera al río Mula, el vertedero municipal de basura de Mula, e incluso hay algunos ayuntamientos de la comarca que ya han llevado a efecto eso, como es el ayuntamiento de Priego, el quitar el vertedero. ¿Crees que esta noticia, esta desagradable noticia, llevará a que se agilice más, que los ayuntamientos agilicen más esos proyectos? Yo pienso que sí. La última reunión que tuvimos con el concejal de Medio Ambiente, de Cultura y el propio alcalde, parece que hay buena intención. Ya incluso se ha dado el plazo de 1 año para dar una solución a la depuradora de Mula, de hacer una ampliación de la que hay o, en su defecto, hacer una nueva. Pienso que hay buena voluntad y que también hay buena voluntad en quitar el vertedero de allí, pero ahí está. Todo esto está en el aire. Esto hay que esperar a que de una vez por todas estos señores pues se definan y metan prisa a donde corresponda. Y supongo que será a la Administración Central de Murcia. Sí. Y ya para finalizar contigo, ¿crees que la opinión pública desde este momento se sensibilizará más con el tema medioambiental? Yo sigo pensando que la opinión pública tiene el derecho de la información. Y pienso que la Administración es la única que tiene esa llave de la información a la gente. No creo que con las noticias de los periódicos y las noticias de la televisión llegue a ahondar en el sentimiento de las personas. No llega tanto. Las personas en los momentos determinados que se dan las noticias
o no leen los periódicos o no las oyen, entonces se lo comentas, ah, sí, esto es un desastre, bueno, fíjate tú, allí pescaba yo cuando era pequeño y tal, igual, pero no pasé de ahí. Entonces habrá que hacer algún estudio de cómo potenciar el ánimo de las personas para que el río Mula se llegue a regenerar. Maximiliano, que pronto volvamos a ver el río como estaba al principio. Ojalá. Gracias por estar aquí. Ojalá. Con nosotros tenemos a Monseñor Jesús Juárez, obispo del Alto de Bolivia. Y bien, gracias por su visita aquí a nuestro estudio y a nuestro pueblo, Mula. Y quisiéramos eso, preguntarle en primer lugar cuál ha sido el motivo de su visita a esta ciudad, Mula. Pues en primer lugar quisiera desde estos estudios dar un cordial y fraternal saludo a todos nuestros hermanos televidentes de Mula y decirles con sencillez de que yo vengo en estos momentos de Roma, donde he tenido la oportunidad de hacer la visita que cada 5 años hacemos los obispos al sucesor de Pedro y que se llama la visita ad limina. Y como soy nacido en Alquerías, Murcia, pues he venido una semanita a encontrarme con los míos. Sí, es un dato curioso, ahora que ha dicho que es vecino nuestro de la población de Alquerías, y es que resulta que usted es el único obispo murciano que existe en el mundo, ¿no? Pues sí, en el año 1988 el Santo Padre Juan Pablo II me nombró obispo auxiliar para la ciudad de La Paz, que es la capital de Bolivia, y su arzobispo, Monseñor Luis Sáenz, me entregó a los cuidados pastorales y al celo sacerdotal la nueva ciudad que ha surgido alrededor de la ciudad capital La Paz, y esta nueva ciudad se llama la Ciudad del Alto. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esas tierras americanas? Pues tendría que hacer unos pequeños cálculos, pero si no me equivoco, ya dentro de poco, y si la memoria no me falla, van a ser 30 años. Yo salí como joven profesor de Filosofía y Letras, enviado por el superior de la congregación salesiana, y mi primera ciudad, mi primer amor, como se dice en Bolivia, fue precisamente la ciudad de Cochabamba, y comencé a realizar mis actividades como profesor de Filosofía y Letras en un colegio salesiano, en el Colegio Don Bosco de la ciudad. Sí, la única comunicación que tenemos los españoles con los otros hispanos parlantes en América es eso, el habla, ¿no? El lenguaje. Conocemos no mucho de nuestros hermanos de América. ¿Cómo está ahora mismo la situación allí en cuanto a la cristiandad se refiere en Bolivia? Bueno, pues ya que has mencionado el problema del lenguaje, quisiera decir que en la Ciudad del Alto hablamos español, pero el idioma que más se habla es el aymara, que es un idioma que hablaron ya nuestros antepasados, los incas. El aymara es un idioma poco difícil, pero que con un poco de esfuerzo se puede aprender. Y es interesante que a mí, cuando me nombraron obispo, pues me dieron un lindo título, me llaman el Huayna Tata Obispo, en aymara. Huayna significa joven, Tata es padre y obispo ya se entiende, ¿no? Porque esta gente quiere que su obispo sea para ellos, para la comunidad cristiana, el joven padre obispo que le acompaña. Y en el campo religioso, Bolivia siempre se ha caracterizado por ser una nación católica, y según las estadísticas, el 98% de la población era católica. Pero hemos tenido una actividad en el campo religioso promovido por las sectas, y esto ha llevado pues a una disminución de nuestra población en el campo religioso católico, y ahora somos el 85% de acuerdo a las estadísticas. Y mi comunidad del Alto, mi vicaría, como se llama, es una vicaría en este sentido viva, porque cuenta con un reducido grupo de sacerdotes. Somos 16 y el obispo 17. Tenemos 8 parroquias muy numerosas. La más grande tiene 120.000 habitantes y la más pequeña 50.000. Y entonces la escasez
de agentes de pastoral, sacerdotes o religiosas que se acercan a 30 nos ha movido a promover dentro de nuestros laicos pues lo que llamamos las comunidades cristianas de base, después los grupos apostólicos, para posibilitar que cada bautizado viva esta fe que ha recibido mediante el bautismo, que acepte el rol, la participación que tiene que desarrollar en la iglesia, y de esta manera pues hacer una iglesia grande, hermosa, bella, como dice el profeta Isaías, ¿no? Que esté adornada con las mejores joyas para presentarse al esposo, al Señor. Y de acuerdo al apóstol Pablo, hacer una iglesia ministerial donde cada cristiano ponga al servicio de la comunidad lo que ha recibido. Si sabe proclamar la palabra, que la proclame; si sabe predicar, que predique; si sabe consolar, que consuele; si sabe defender la justicia, que promueva los derechos fundamentales de la persona; si sabe cantar, que cante, etc. Porque la iglesia somos todos, no solamente el obispo, los sacerdotes y la monja, sino el sacerdote es todo, la iglesia es todo bautizado, y la iglesia pues eres tú, soy yo. Sí. Hace poco tuvimos con nosotros a un compañero suyo, Monseñor Azagra, el obispo de la diócesis de Cartagena, y estuvimos hablando sobre los valores humanos en nuestra región, la región de Murcia. Y ahora que le tenemos a usted aquí, quería preguntarle sobre eso, la problemática que ahora mismo pueda surgir en Bolivia, porque debido a que nosotros, que estamos en un país, se considera entre los 10 países más ricos del mundo, sabemos que Bolivia pertenece a ese tercer grupo de países. Sí, no estamos catalogados en los que se llama tercer mundo, ¿no? Y según las estadísticas somos el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Y nosotros tenemos allí grandes problemas en el campo de la salud y en el campo de la educación que he compartido estos días con algunos hermanos, con sacerdotes y feligreses de parroquias, donde he podido celebrar la Eucaristía con ellos. Es increíble, por ejemplo, en el campo de salud, para una población de casi 450.000 habitantes, tenemos un médico para cada 10.000 habitantes. Existe un hospital en la ciudad satélite que se llama, con 23 camas. La iglesia tiene ambulatorios, tiene pequeños hospitales para primeros auxilios, y cuando uno se enferma, pues tiene que ir a la capital, a la ciudad de La Paz, que dista unos 15 kilómetros. Y tenemos una mortalidad infantil del 300 por 1000, y los niños se mueren por enfermedades que aquí ya están superadas, por enfermedades respiratorias, por enfermedades estomacales, etc. Y la esperanza de vida es desastrosa, porque se estima que son 46 años la esperanza de vida. Cuando uno llega ya a los 46 años, tiene que estar pensando en la otra vida, ir preparando sus maletitas. Y es por eso que yo aquí, con los amigos, con grupos cristianos comprometidos, estamos promoviendo iniciativas para que seamos atendidos en este campo de la salud. Y en el campo educacional es todavía más alarmante. El Alto, de los 450.000 habitantes, tiene una población de casi 100.000 jóvenes, niños en edad escolar. Las escuelas estatales hacen lo que pueden, pero hay una proliferación también de institutos particulares que cobran pues las matrículas, una pequeña pensión. Y todavía el 58% de la población es analfabeta. Tenemos muchachos que tienen que contribuir a la economía familiar, y entonces, en lugar de asistir a la clase, tienen que salir a la calle, hacer de lustrabotas, vender los periódicos, subir a los buses para ir anunciando las paradas del bus para que la gente suba y baje. Entonces, con un sueldo miserable que no llegan a 100, 150 pesetas al día. Entonces, este muchacho a la noche ya no tiene ganas de ir al colegio. Y la deserción escolar es altísima. Y también tenemos escuelas, tenemos grupos de jóvenes que tienen que dejar sus
estudios porque no pueden pagarse los libros, la matrícula, etc. Y también hay distintas iniciativas de colaboradores aquí de la diócesis de Murcia que nos están ayudando para mantener los estudios de estos jóvenes. Porque estoy yo convencido de que si Bolivia no es un pueblo culto, no es un pueblo formado, pues nunca será un pueblo libre, siempre estará sometido a las distintas opresiones que todos conocemos. Sí. Y bueno, después de todo el comentario triste y penoso que hemos escuchado de usted, ¿qué nos podría decir? ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica al respecto, ahora mismo allí? Bueno, la Iglesia Católica, en la Vicaría del Alto que yo presido, está comprometida en anunciar el Evangelio de Jesús. Y como sabemos, el Evangelio de Jesús es salvación, es liberación. Entonces, la Iglesia acompaña a este nuestro pueblo para darle el pan que le da fuerzas para el trabajo de cada día y promoverles en su dignidad y ser cada día más hombres, más humanos, más personas. Pero al mismo tiempo le acompaña para que su desarrollo sea integral y también tenga estos valores del Evangelio, de justicia, de solidaridad, de saber compartir, de fraternidad, que le haga crecer en esta vida, digamos, espiritual, sin caer en ningún dualismo, pero que le impulsa a mirar el futuro con esperanza y no desalentarse ante las primeras dificultades, sino también con la fe ayudarse para superar las circunstancias adversas de la vida. Y es interesante que este pueblo, aunque sea pobre, es muy rico en valores culturales, en valores de fe. Es solidario, sabe compartir lo poco que tiene y sabe sobre todo mirar el futuro con esperanza, porque sabe que vendrán días mejores. Y esto se manifiesta pues en el canto, a veces en la danza, en los colores que la gente misma lleva y manifiesta. Sí, la verdad es que el pueblo, un pueblo que tiene una herencia muy peculiar, la herencia del pueblo inca, aquella gran civilización. Sí. Y a propósito de esto que ya has nombrado, la civilización inca, este año hemos tenido un acontecimiento muy importante en Bolivia. Y ha sido lo que se ha llamado la marcha por la dignidad y el territorio. El oriente boliviano está constituido por distintas etnias. Bolivia, aunque sea una sola nación, los estudiosos dicen que hay 45 distintas etnias con idiomas, costumbres y tradiciones distintas. Los pueblos indígenas del oriente boliviano, después de varias tratativas y verse que sus aspiraciones estaban defraudadas, organizaron una marcha. Partieron de la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, que está a 200 metros sobre el nivel del mar. Partieron 735 indígenas, hombres, mujeres y niños. Partieron hacia la ciudad de La Paz, pasando por la cordillera de los Andes a más de 5.000 metros de altura para ir a la capital, La Paz, a 3.800 metros. Esta marcha duró 32 días y comenzó en un 15 de agosto. Esto fue muy importante porque en la cordillera de los Andes hubo el abrazo de dos culturas, la cultura aymara y la cultura indígena oriental. Y ahí se hizo el rito de la huilancha, que se mata una llama y después se hace una señal en los presentes con la sangre de la llama. Y después esta llama se comerá, ya sea la carne hecha charqui o si no también cocinada de otra forma. Y estos indígenas, hermanos nuestros, fueron a reclamar el territorio que le pertenecía desde innumerables años, y sobre todo la dignidad como bolivianos, porque son bolivianos y no tienen carnet de identidad, no tienen partida de nacimiento. Y ya que se acerca la celebración de los 500 años del descubrimiento de América y del inicio de la fe en estas tierras americanas, el arzobispo de La Paz consideró muy oportuno que la Iglesia le acompañara en esta su marcha. Y los indígenas partieron de Trinidad con la celebración de la Eucaristía. Llegaron a La Paz
con otra celebración de la Eucaristía para dar gracias a Dios por esta marcha antes de iniciar los diálogos con el gobierno. Y yo tuve la suerte de ser el nombrado por la conferencia episcopal para acompañar a estos hermanos nuestros. Y es por eso que yo estuve casi 25 días acompañándoles en la marcha, fui a recibirles a una localidad que se llama Coroico y después se les acompañé en los diálogos, en las reuniones, y estuve haciendo como una especie del que acercaba y promovía el diálogo con el gobierno y con los hermanos. Y quedé muy feliz porque se llegó a reconocer el territorio de estos indígenas, se le dio el carnet de identidad con la partida de nacimiento y tanto el gobierno como los indígenas agradecieron este aporte, esta colaboración que la Iglesia Católica ha dado. Y yo de estos momentos... Sí. Lo cierto y verdad es que de este corto coloquio que mantengo con usted, me he dado cuenta de que conocemos muy poco de la cultura americana. Bien, ya para finalizar, ¿cuándo se marcha usted? Yo me marcho el día sábado. Este sábado yo hago Madrid-Frankfurt-La Paz. Y antes de partir, yo quisiera dirigirme nuevamente a todos los habitantes de Mula y también a todos los de nuestra región y decirles que sean solidarios, que sepan compartir, que aquí España, por lo que he podido ver, está entrando en este ritmo de bienestar de los países europeos y que si se encierran en sí mismo, si uno se convierte en egoísta y se olvida mirar más allá de nuestros propios límites, uno corre el peligro de encerrarse, tener todo, tener auto, buena casa, buen hogar, etcétera, pero estar privado de esos valores humanos evangélicos que dan sentido a la vida. Entonces la solidaridad, el compartir cristiano, el pensar en los demás, es algo fundamental para todas las personas. Y desde ahora, pues gracias por la acogida que me han dado. Y si quieren colaborarnos, ayudarnos en algo, pues aquí conmigo está don Tomás, aquí vicario de la zona y párroco de San Miguel, que estamos en contacto y agradecemos toda colaboración fraterna que nos den. De acuerdo, enviado el mensaje y, Monseñor, muchas gracias por haber estado con nosotros y que sepa que aquí tiene su tierra, no solamente por haber nacido, sino como invitado también. Pues muchas gracias y como todos han visto en la telenovela Cristal, también nosotros decimos allá que el Señor me los bendiga a todos. Gracias. Muy bien. Más lindo.